Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos. Reciban un cordial saludo de parte de Gabriel. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quiero que en esta tarde de este precioso día, viernes 7 de agosto del año 2026, vayamos a la fuente que es la palabra de Dios, a la fuente de vida que es la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo capítulo 13. Vamos a dar lectura a algunos versículos. La palabra de Dios dice lo siguiente, dice desde el verso 1. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía tierra ni profundidad, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga, dice aquí. Vamos más adelante, quiero que me acompañen al versículo 18. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Acompáñenme sin perder esta cita bíblica de Mateo capítulo 13. Quiero que me acompañen al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis capítulo 3. Vamos a dar lectura algunos versos. El verso 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, partimos directamente con el deseo que Cristo tiene en su corazón, que es el de salvar al hombre. Y puedo decirles algo: Dios está llamando al hombre. Lo está llamando con un llamamiento eficaz. Porque cuando Dios pone la mirada en un hombre y lo quiere salvar, Él lo hace. El llamado de Dios no solo es eficaz, sino también es un llamado irresistible. Porque ningún hombre puede, por más que tenga el corazón tan petrificado, por más actos injustos que haya hecho, por más pecados graves o por más cosas atroces que haya hecho en esta tierra, puede el corazón de ese hombre resistirse cuando Dios lo llama. Cuando Dios lo llama. He allí que la voz de Dios es poderosa. La voz de Dios llega donde ningún psicólogo,
donde ningún orientador, donde ningún consejero puede llegar. Hoy en día hay muchos consejeros, hay muchos orientadores en las redes sociales, pero no hay nadie que se compare a Dios, porque cuando Él abre su boca, Él transforma, cambia todo. Dios, cuando Él da una orden, se cumple. Su voz altera el curso del universo. Su voz ordena lo que está desordenado. Su voz desgaja las cosas inservibles e inútiles en la vida de ese hombre o de esa mujer, y su voz lo trae a su presencia. En todo lado se ha escuchado la voz de Dios, en todos los lenguajes, en todos los idiomas, en todos los países. Dios está hablando por medio de dos instrumentos que Él escogió. La pregunta que surge en esta tarde es: ¿Cristo sigue trabajando? Pues déjenme decirles que Él sigue trabajando. El Espíritu Santo es activo o está activo. Y cuando vamos nosotros, volviendo a Mateo, San Mateo capítulo 13, ¿sí? Ustedes miran aquí que existen 4 clases de suelos. Hay un suelo, como dice aquí, donde el sembrador, salió a sembrar, y mientras él estaba sembrando, parte cayó de esta semilla junto al camino. Es decir, este camino fue diseñado, elaborado por el tránsito humano y también animal. Entonces, conforme pasaba el tiempo, este camino se empezó a endurecer. Pero la semilla cayó por allí, junto a este camino, y vinieron las aves y la comieron. Queridos hermanos, amigos, el sembrador es Cristo Jesús. Y Cristo sigue hablando y sigue trabajando, porque el deseo del hombre, sí, está bien, no es agradar a Dios, es vivir independiente de Dios. El deseo del hombre es hacer su propia voluntad, pero cuando Dios lo llama de manera eficaz e irresistible, Él lo llama para cumplir un propósito en esta tierra. Tú y yo, por la gracia y la voluntad de Dios, hemos sido llamados para cumplir la perfecta voluntad de Dios aquí donde Él nos ha puesto. Ya nosotros no hacemos lo que queremos, porque hay un Señor que nos ordena, que nos controla, que nos ama. Somos de propiedad de Él. Y este señorío es el mejor señorío porque viene con recompensa. Entendamos, queridos amigos y hermanos, que Dios recompensa a los que Él llama. A los que llamó Dios los santificó, es decir, los apartó, los separó de las tinieblas y los trajo a la luz. Pero también el Señor los justificó porque ellos estaban con una sentencia que pesaba en su contra, y que esta sentencia lo que estaba haciendo es llevarlos a estos hombres, a estas mujeres, a la perdición eterna, al infierno. Pero Cristo, nuestro mediador, vino y dio su vida para que tú y yo hoy tengamos vida eterna y no muramos y no seamos condenados. Entonces, el Espíritu Santo está obrando, queridos hermanos, a través de la predicación de la palabra, por medio de las herramientas que Dios usa. Queridos hermanos, estas 4 clases de suelos no son gente que está fuera de la comunidad cristiana. Jesús estaba hablando una parábola o usando el ejemplo de un sembrador de la vida práctica
para hablar el misterio del reino de los cielos. Y Jesús lo que está mostrando es que estas clases de suelos, estas 4 clases de suelos, estaban dentro, no fuera, sino dentro, ¿sí?, de las personas que estaban siguiendo a Jesús, estaban entremezcladas con los discípulos, y hoy en día podríamos decir que están dentro de la comunidad cristiana. Porque todos estos suelos son aquellos que estuvieron o tuvieron la oportunidad de escuchar alguna vez en su vida el mensaje de Dios. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice el verso 19 de Mateo 13, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Está refiriéndose Jesús a esta clase de persona, es el que fue sembrado junto al camino. En otras palabras, queridos hermanos, estas aves que vinieron y se comieron la semilla representan Satanás, el diablo, que arrebata lo que se siembra en el corazón de estas personas. Hay muchas personas que están en la iglesia, que están escuchando el mensaje, pero el diablo arrebata lo que se sembró. Y el que fue sembrado en pedregales, es decir, una tierra donde tenía piedras, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Entonces aquí estamos viendo en el panorama bíblico que Jesús se está refiriendo a personas que tenían o tuvieron contacto con la palabra de Dios, o se relacionaron con la iglesia, o obviamente también tiene que ver, si vamos más a fondo, con personas que probablemente estuvieron involucradas en el servicio ministerial. Estuvieron allí colaborando en alguna área de la iglesia porque estaban constantemente escuchando el mensaje de Dios a través del pastor o del anciano o del obispo que Dios haya designado para predicar su palabra. Entonces, oye la palabra, obvio, y en el momento él se siente gozoso. Y son personas que aparentan que están dando fruto, pero en ellos no hay fruto. En el momento se sienten felices, tienen directamente una apariencia de que tienen vida espiritual, pero están muertos espiritualmente. Tome en consideración, querido amigo y hermano, y quiero que tome en cuenta esto, esta persona se engaña a sí mismo, pensando que porque va a la iglesia periódicamente, va un viernes o quizás un miércoles o probablemente un domingo, que creo que el domingo es el día que la mayoría de personas van a un culto o a una iglesia cristiana. Entonces él al ir a una iglesia, al diezmar, al ofrendar, ya considera que eso es suficiente para poder llegar al cielo. Cuando el Señor está diciendo que estas personas no tienen raíz en sí mismo, sino que no dice aquí de larga duración, dice de corta duración. Esto quiere decir que cualquier momento en el transitar de nuestro peregrinar cristiano, vamos a mirar esta clase de personas, ¿cómo les puedo decir? Vamos a ver que estas personas no permanecerán firmes en el lugar donde Dios nos ha puesto. Es decir, en la congregación, en la asamblea, en la iglesia, no van a prevalecer, no van a permanecer, porque siempre habrá alguna justificación rara. Tratarán de buscar excusas o pretextos para decir que por A, B o C circunstancia o situación salieron de una iglesia, pero siempre ellos dicen que han salido golpeados y ofendidos de una iglesia. ¿Por qué será? Pero estas personas son de corta duración. Por causa, dice directamente, mire lo que dice, pues al venir la aflicción o la persecución, no dice aquí por otras causas, sino por la palabra. Es decir, que si alguien de pronto afuera les dicen, tú eres cristiano, yo te vi en tal iglesia, estas personas van a negar a Jesús. Y van a decir, no, si yo fui acompañándole a mi amigo.
pero no van a considerar o a decir, sí, yo soy cristiano, yo voy a tal iglesia. Viene la persecución por la palabra, viene el confrontamiento en su trabajo, en su casa o donde quiera, y le dicen, oye, tú eres cristiano, y si eres cristiano, yo no te voy a dejar trabajar en mi empresa. Entonces ellos prefieren rechazar y negar a Jesús antes que, amados hermanos, ser lanzados o echados fuera de su trabajo. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Para que me entiendan. Son de corta duración, porque el amor de ellos no es Cristo. El amor de ellos, queridos hermanos, es ellos mismos. Esta clase de suelo donde están los pedregales son o representan los religiosos, que ellos se preocupan por ellos mismos, se aman a ellos mismos, ven por su propio bienestar y no son capaces de testificar con libertad que son cristianos. Se avergüenzan de Cristo. Pero hay otra tercera clase de tierra. Y dice aquí, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué clase de gente es esta? La gente que va a la iglesia, se siente bien, se siente cómoda, gente que tiene sus empresas, que tiene su posibilidad económica muy alta, tienen un elevado estándar de vida, tienen un léxico excelente, una moral correcta, son personas muy pudientes que creen que al ir a la iglesia también le están haciendo un favor a Dios, ¿sí? Y son personas cómodas. Queridos hermanos, el engaño de este siglo, de este mundo y las riquezas ahogan la palabra que fue sembrada en el corazón de estas personas y no dan fruto. Ahora, ¿por qué leímos Apocalipsis capítulo 3? Porque yo quiero que nos detengamos por un momento en una de las iglesias de Asia Menor, que fue una iglesia donde se predicó la palabra. Llegó allí a esta ciudad de la Odisea la palabra y se estableció una iglesia. Es extraordinario. El evangelio llegó allá, pero algo pasó, porque la palabra de Dios sí fue sembrada en la Odisea, pero algo muy triste sucedió en esta iglesia. Y quiero que vayamos por un momento a Apocalipsis capítulo 3. Y miren ustedes cómo Jesús le dice a esta iglesia. Miren cómo se dirige a la iglesia en la Odisea. Y ya voy a explicar a qué se refiere esto. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Miren lo que dice Jesús. Yo conozco tus obras. Es decir, que a él no le puede engañar ninguna organización religiosa, ninguna iglesia que dice que o tiene nombre de que vive, no puede engañarle, porque Dios conoce lo más profundo del corazón del hombre. Nosotros podemos mentir y engañar a las personas, pero a Dios no. Y el Señor está diciendo, yo conozco tus obras. Y tremendo, y el Señor va como un médico cirujano, va y empieza a escarbar lo más profundo de las fibras interiores del ser humano y dice, tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero el verso 16 es algo muy fuerte, porque dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Queridos hermanos y amigos, si Jesús está hablando de que esta iglesia, que externamente era una iglesia muy pudiente, tenía un templo de lujo, es como decir hoy en día una mega iglesia que tiene incluso asientos reclinables, tiene el mejor auditorio, los mejores instrumentos musicales, los mejores músicos, todos ellos han terminado institutos de música, el mejor o el hombre más elocuente que hable allí con un terno muy caro, la gente que vaya allí tan pudiente, bien vestidos, todos con sus carros de lujo y que llevan sus ofrendas bien gordas. El Señor no se impresiona por nada de estas cosas externas, sino que Él mira lo más profundo del corazón del ser humano. Y le dice, por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, esta iglesia le daba náuseas
a Cristo. Ahora, hago una pregunta que yo sé que es muy fuerte, quizás muchos tal vez me pueden comentar y me pueden decir, o me van a contradecir, van a decir, no hermano, ¿por qué dice eso? Pero es que yo comparto lo que dice la Biblia. ¿Ustedes creen que hoy en día hay iglesias, escúcheme bien, entre comillas, que a Cristo le da náuseas? O planteemos mejor la pregunta. ¿Ustedes creen que Cristo tiene náusea de algunas iglesias actuales hoy en día? Déjenme decirles que sí. Porque la iglesia en la Odisea es una representación de la iglesia de hoy actualmente que ha reemplazado, escúcheme bien, el verdadero evangelio, la sana doctrina, por palabrerías y por cosas que no tienen que ver con la Biblia. La palabra Laodicea, el significado de Laodicea quiere decir la opinión del pueblo. En otras palabras, en esta iglesia en Asia Menor, al inicio se inició bien, pero estaban desarrollándose mal, porque reemplazaron el mensaje y en el centro de esa iglesia, del púlpito de esa iglesia, empezaron a aceptar las filosofías, las ideologías y los dogmas humanistas que lo que hacían es agradar a los oídos de estas personas que eran pudientes, que eran personas adineradas allá en la Odisea. Y el Señor les está diciendo, ustedes me dan náuseas, parafraseando el versículo 16 de Apocalipsis 3. Me da asco, aunque es duro decirlo, tengo ganas de vomitarlos, porque ustedes están siendo los hombres más hipócritas. Ustedes aparentan espiritualidad cuando realmente no son espirituales. Ustedes creen que son ricos y que yo estoy en su corazón y que yo apruebo lo que ustedes hacen, pero yo totalmente no lo apruebo. Y hoy en día el Señor mira a sí mismo a la iglesia actual, que es una iglesia superficial en estas congregaciones donde se ha reemplazado el verdadero evangelio por un evangelio falso. Dice el Señor Jesús que conoce al hombre y conocía la condición de esta iglesia. Dice el verso 17 de Apocalipsis 3, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Claro, Jesús sabía que ellos eran una iglesia cómoda y que incluso llegaban y tenían más bien una reunión social. No era un culto de devoción a Dios, sino era una reunión social. Un viernes, un domingo, se reunían allí. Obviamente sabían cuáles eran las costumbres de la iglesia. En los domingos se reunían a partir el pan, pero incluso muchos a comer, a cometer gula, a abusar incluso de la cena del Señor, porque tenían muchos recursos, mucha plata. Pero ellos pensaban que incluso al dar ayuda o ofrenda para que se conserve, se mantenga el templo, ya estaban totalmente aprobados. Todo lo que hacían ellos pensaban que estaba bien delante de Jesús. Pero el Señor dice que la condición de ellos era una condición miserable. Amados hermanos, por eso no debemos dejarnos impresionar por nada de las cosas de afuera, porque son cáscara, sino que debemos de ver nosotros la substancia, la esencia. Cada persona se la conoce también por la esencia, por lo que lleva adentro, porque lo que dice el Señor en su palabra dice, lo que abunda en el corazón habla la boca, se manifiesta en las expresiones, en el gesto, en las actitudes, en el comportamiento, en todo lugar. Tú, si eres un verdadero cristiano, vas a expresar a Cristo. Caso contrario, la careta se te va a caer. Pero mira lo que dice aquí. Jesús a esta iglesia que ellos se consideraban prósperos, como que tienen vida, Jesús les dice, ustedes no se dan cuenta que son miserables, son desventurados, son pobres, son ciegos, están desnudos. En otras palabras, si se mantienen en esa condición, están destinados a perecer y también a ir al infierno.
Habrá gente en el infierno, queridos amigos y hermanos, que estuvieron con nosotros en la iglesia. Habrá gente que esté en el infierno o va a estar en el infierno, que están sirviendo, están en misiones, están involucrados en servicios en la iglesia, están en la alabanza de la iglesia e incluso están predicando y van a estar en el infierno. Pero desde el inicio de este mensaje, nosotros hemos visto algo. Dios, en su deseo interior, Él quiere que el hombre no se pierda, sino se arrepienta. Incluso esta iglesia que a Cristo le daba náuseas, Él le da oportunidad para que se arrepienta. Y el Señor le está diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y me gusta esta palabra cuando le dice Él, y arrepiéntete. La palabra arrepentimiento en el original es metanoia. Esto quiere decir, es un cambio en la manera de pensar, un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio de todo nuestro ser de adentro hacia afuera, un giro de 180 grados. Antes estábamos en una dirección que nos estaba llevando a la destrucción y al infierno. Hoy, en cambio, la dirección que Dios nos dio, ese giro radical que Dios nos dio cuando recibimos a Jesús, nos está llevando al cielo. Entonces, queridos hermanos, Dios tiene aún misericordia de estas congregaciones. Hay gente que está errada allí, pero Dios le está diciendo: arrepiéntete. Dios está llamando al arrepentimiento. Aún hay esperanza. El Señor en su palabra dice: buscadme mientras pueda ser hallado. Llamadme entre tanto que esté cercano, porque va a haber un momento en que no lo vamos a poder hallar. No va a ser hallado el Señor. Va a llegar un momento en que no va a ser hallado. Pero hoy que hay oportunidad, el hombre tiene, amados hermanos, tiene el libre albedrío de elegir, de escoger su destino. Y yo puedo decirle algo: Dios quiere que el hombre se arrepienta y no se pierda. Aquí me gusta porque Jesús sigue en la puerta golpeando y llamando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Vean esta palabra aquí: y llamo. ¿Acaso Jesús no sigue trabajando? ¿Acaso Jesús no está laborando? Él sigue. El sembrador sigue sembrando la semilla. Está en la puerta y a través de la predicación del Evangelio está el Señor llamando a que el hombre se arrepienta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, se refiere a que abre su corazón al mensaje, al Evangelio. ¿Sí? Dice: y abre la puerta, entraré a él. Habla de una permanencia constante para aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador, y cenaré con él. Habla de un tiempo de intimidad, de comunión constante con Cristo y Él conmigo. Quienes estamos en Cristo, nos deleitamos con Él, nos deleitamos de su compañía, lo apreciamos y estamos degustando de las riquezas de esta cena, porque Él está allí. Me gusta cuando dice el Señor, y volviendo a Mateo, que había también una tierra que se diferenciaba, un suelo de los otros tres, y era la buena tierra. Ahora la pregunta que les hago a ustedes, queridos amigos y hermanos: ¿usted cree que en la iglesia o en la comunidad cristiana hay buena tierra? Y yo creo que usted también conmigo responderá: sí, mi querido hermano Gabriel, hay buena tierra. ¿Y quiénes son o representan esta buena tierra? Cuando vamos a Mateo capítulo 13, el verso 23 dice la palabra: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¡Qué hermoso! El verdadero Hijo de Dios
no solo oye la voz del que está llamando a la puerta, no solo lo deja entrar para que Cristo cene en su casa, sino que da fruto. Entonces, ¿cómo se evidencia un verdadero cristiano de un religioso? En que el verdadero Hijo de Dios tarde o temprano va a dar fruto, pero es más temprano que tarde, pero va a dar fruto. El fruto que el Hijo de Dios da es el amor de Dios en él, que se va a expresar tremendamente. Dios es amor, y por ende también él va a expresar el amor de Dios en todo su manera de vivir, hacia las personas, hacia el prójimo, hacia todo va a reflejar el amor de Dios, todo. Y el amor de Dios que él tiene va a estar unido a la verdad y a la obediencia a esa verdad. Nunca un hombre o una mujer de Dios o un verdadero hijo de Dios puede estar o puede decir que ama a Dios y puede estar desligado de la verdad y de la obediencia. No, quien ama a Dios obedece la palabra de Dios. Por eso también el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel que es buena tierra se deleita en hacer la voluntad de nuestro amado Dios. Queridos hermanos y amigos, este mensaje, como los otros yo he venido compartiendo, no es un caramelo fácil de chupar o de degustar, pero creo que es necesario para que nuestros corazones sean despertados. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos y el Señor nos llama a vencer, no mañana, sino hoy. Hoy es el día en que tenemos que vencer. Es más, puedo decirles que ya Dios nos ha hecho vencedores por medio de Cristo. Pero aquí el Señor nos llama también a que nosotros pongamos de parte, porque en posición somos vencedores, sino que Dios desea que pongamos de parte. Queridos hermanos, miren lo que dice aquí el verso 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Jesús, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué hermoso privilegio, porque, amados hermanos, somos los vencedores, aquellos que hemos alcanzado por la gracia de Dios el reino, y por fe sabemos que estaremos un día con Él, degustándonos, disfrutando de su benignidad y de sus riquezas por la eternidad. El que tiene oído, oiga lo que hoy el Espíritu dice a las iglesias. Soy tu amigo y hermano Gabriel. Que Dios te bendiga grandemente.